y ese es un error muy común de las startups hoy en día que está el auge otra vez. Es un error súper común. Somos un grupo de conocidos, amigos más o menos de la misma edad, que tenemos una super idea, le pegamos, alguien nos da dinero, nos fondea, salimos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Y necesitas que venga un CFO, un CHRO que te vengan a dar por lo menos consejos para que te digan, oye, aguas con esto, porque tú crees que vas muy bien, no es así, aguas con aquello. Y como no hay ese nivel de seniority en el equipo, somos todos de la misma edad, no hay quien con las canas te diga, oye, aguas, cuando juegues esto, ten cuidado, tienes que estar gastando mucho. Todo. Y decimos, vamos a atacar a este segmento y queremos conquistar a este mercado, como si fuera, oye, ¿y por qué los vas a atacar? O sea, ¿por qué no prefieres mejor atraerlos, servirles, ayudarles y usamos esta tecnología? Pero como que pensamos que el éxito es para uno, alguien triunfó y todos los demás fracasaron. Y en carreras, oye, pues, ¿cuánta gente va a ganar la carrera? Pues lo va a ganar uno. ¿Y quién va a ser campeón? Pues va a ser uno. ¿Y qué pasó con todos los demás? Bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenidos a nuestra 10ª temporada, temporada de tercer aniversario. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Hoy en nuestro episodio número 134 de cierre de temporada 10, Héctor, ¿cómo ves? Así es, Juan. La verdad es que muy contentos, como dices, pues se dice fácil 134, pero pues esos son 3 años y ya, y contando, no, bendito sea Dios, no, 134 episodios. Y fíjate que el día de hoy, pues tenemos la fortuna de tener ya en segunda ocasión, si no me equivoco, ya con Dani acá, para conversar un tema bien interesante, mi querido Juan, porque creo que el día de hoy, o no sé cuál sea la percepción de ustedes, pero se ha hecho exponencial, o al menos visible, este tema del emprendedurismo. Cada vez se escucha más hablar de emprendedores, de incubadoras empresariales, de rondas de financiamiento para crecer empresas. El concepto de pymes se ha hecho poderoso, muy poderoso en los últimos años. Hablando del Producto Interno Bruto, las pequeñas y medianas empresas cada vez ganan un más terreno. Entonces, pues creo que este tema de poder entrarle a conocer dimensiones desde el conocimiento de los expertos, y que el día de hoy Dani nos va a hablar un poco de estas lecciones de carrera para el emprendimiento, pues nos ayuda justo a configurar eso. Creo que todos queremos ser exitosos, mi querido Juan, todos queremos eventualmente seguir creciendo, y pues sin duda el tema del emprendedurismo es un gran camino. Entonces, bienvenidos a todos esta noche a Grow Together, episodio 134. Y bien, mi querido Juan, bienvenido Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos también todos. Gracias por la invitación, muy honrado de cerrar esta temporada. Juan, Héctor, un gusto estar aquí con ustedes. Un gustazo que estés acá nuevamente, Dani. Y para aquellos que no conozcan a Daniel, bueno, pues Daniel Ordaz es originario de Monterrey, es egresado de la carrera de Mercadotecnia del TEC de Monterrey, donde realizó pues, estudios de maestría también en administración. Ha trabajado en empresas como AXA, Iron Mountain y Mercer, de la cual fue director regional de 2016 a 2020. Hasta julio de 2022 fue director general de coordinación de la Secretaría de Economía en la oficina de la secretaria Cloutier. Actualmente es emprendedor, consultor, licenciatario de Disrupt HR en México, y fue miembro del Consejo Consultivo de NAFIN hasta el 2021 y es miembro de la Subcomisión de Capital Humano del Consejo de Nuevo León. Fue piloto profesional, por eso el tema de hoy, por 10 años, y escribe la columna de Innova RH en Grupo Reforma, en donde es citado regularmente por temas de recursos humanos. Además, ha asesorado, impartido talleres o conferencias sobre el costo de la rotación, salario emocional, futuro del trabajo, liderazgo y social selling a empresas, clusters, cámaras y otros organismos empresariales. Entonces, sin duda, pues Dani nos puede dar, con toda esta trayectoria y habiendo sido piloto durante 10 años, seguramente le vamos a aprender mucho, ¿no? Así es, bienvenido, Dani. Gracias, un gusto poder platicar y compartir ideas y rebotar esto así sin scripts. Está padre, ¿no? De que a ver qué surge, ¿no? Sí, así es. Y fíjate que está bien interesante cómo hacemos el match entre el tema del éxito y las carreras,
porque pues para quienes no sabemos ¿cómo se llama? De las carreras de autos, pues nomás vemos ahí a los amigos dando vueltas y celebrando cuando está la bandera a cuadros, pero híjole, el nivel de preparación que hay atrás a nivel técnico, a nivel inclusive hasta de desarrollo físico, emocional de los pilotos, una serie de temas, temas técnicos y de mantenimiento. Tenemos un amigo muy querido que hace mantenimiento de vehículos de carreras, por ejemplo, y sabemos que hay todo un arte y mucha preparación. Y justamente me gustaría empezar con esa pregunta, mi querido Dani. ¿Cómo hacemos este match entre el éxito y tomando las carreras como un elemento que nos inspira para hablar de emprendedurismo? Es interesante porque cuando hablamos de éxito en los negocios, ¿quién sabe por qué nos dio por copiar o usar una terminología del libro del arte de la guerra, que se hizo muy famoso en los 70, y que decimos, vamos a atacar a este segmento y queremos conquistar a este mercado, como si fuera, oye, ¿y por qué los vas a atacar? O sea, ¿por qué no prefieres mejor atraerlos, servirles, ayudarles y usamos esa terminología? Pero como que pensamos que el éxito es para uno, alguien triunfó y todos los demás fracasaron, ¿no? Y en carreras, oye, pues, ¿cuánta gente va a ganar la carrera? Pues lo va a ganar uno. ¿Y quién va a ser campeón? Pues va a ser uno. ¿Y qué pasó con todos los demás? Entonces, yo creo que en los negocios a veces confundimos y pensamos que tenemos competidores, y otra vez este término bélico que nos perdió. Y realmente lo que tenemos son rivales que incluso te ayudan a darte cuenta de cuáles son tus debilidades y los puntos en los que puedes mejorar, y no necesariamente competidores en todo. En la pista, pues tú los puedes ver como tú quieras, estás compitiendo por el primer lugar, pues sí, estás compitiendo, pero pues este es mi rival y no es mi adversario, que es el otro término que típicamente usamos, ¿no? ¿Y cómo le haces con tus adversarios? Y ya sabemos de cierto presidente que usa mucho ese término. Entonces, oye, pues ¿por qué los ves así? ¿Por qué inventas enemigos donde no hay? Entonces, creo que ahí es muy valioso entender que no porque esta carrera no la ganes, no porque este año no quedes campeón, no porque este año no seas el número uno en ventas, que luego ahí está la otra. O sea, ¿quién determina quién es el número uno en ventas? ¿Quién determina quién es el líder de este segmento? Pues tú proponte metas, busca cómo las vas a lograr, y si las logras, ¿qué te importa lo que hicieron los demás? Tú haz lo tuyo, es tu negocio, es tu gente, es tu idea, que cada quien haga lo que tiene que hacer, ¿no? Yo creo que a veces estoy dando ahorita un taller de liderazgo, y cuando hablamos de por qué no a veces conseguimos las metas, muchas veces, por más que hayan sido muy bien planeadas y todo, es porque estás siguiendo las metas de alguien más, no metas tuyas. Entonces, oye, es que yo quiero correr a Fórmula 1 porque quiero ser campeón del mundo. Y todo el mundo dice lo mismo. Oye, y nadie puede decir, oye, yo quiero correr a Fórmula 1 porque quiero competir con los mejores y quiero ver hasta dónde puedo llegar y quiero ver si puedo estar ahí cuando esté el multicampeón. Porque todos tenemos que decir, porque quiero ser campeón del mundo. Y nomás va a haber uno. Entonces, y luego, pero si está Hamilton, que gana 7 seguidos porque pues, trae el mejor carro y es muy buen piloto. Entonces, ¿los demás son fracasados? ¿O qué? Entonces, creo que ahí es importante partir de eso para la conversación. Completamente. Y esa parte es sobresaliente, porque en la medida en la que uno puede fijarse ese rumbo, empiezas a determinar y a ver cosas que no necesariamente podrías ver si solamente tienes la referencia del que está al lado, ¿no? Entonces, esa parte se me hace interesante, Dani, y además creo que me gusta de Harry Potter. No sé si ustedes recordarán esa escena donde corrigen a Harry Potter porque dice Voldemort en lugar de quien ustedes ya saben. No sé si se acuerdan, ¿no? Y le dice, no debes mencionar su nombre. Y dice Hermione Granger, dice, el miedo al nombre es el miedo al hombre. Y hay ocasiones en las que tenemos que cuestionar las palabras. Me gusta cómo lo pone sobre la mesa. ¿Por qué guerrear? ¿Por qué necesariamente combatir? ¿Por qué? Inclusive el día de hoy, y lo hemos conversado acá en otros episodios, ya muchas empresas comparten infraestructura o la rentan, ¿no? Para hacer negocio, a la par que ayudan a otras empresas a crecer. Y creo que de los casos más famosos y sonados son el de Amazon, por ejemplo, con toda su solución de servidores y de infraestructura de red,
en donde pues ya le renta esta infraestructura a N cantidad de empresas, inclusive hasta competidores, ¿no? Pero hablamos de sinergias y podemos explorar otras dimensiones del éxito en el emprendedurismo cuando empezamos a cambiar ese mindset. No sé, Juan, ¿tú qué opinas? Fíjate que creo que los dos mencionan cosas que luego traemos, inclusive las empresas en las que hemos llegado a trabajar, al principio al menos cuando empezábamos, te trataban y decías, no puedes comer de lo que hace el otro, tomar de lo que hace el otro, consumir de lo que hace tu competidor, ¿no? Y de repente venimos de ahí, ¿por qué? Pues porque es el competidor y es el que hay que ganarle, ¿no? Y cuando vas creciendo y cuando vas entendiendo y cuando van madurando los negocios, como bien dicen, pues hay un mercado, es de un cierto tamaño, podemos crecerlo juntos, ¿no? Entre los competidores y yo. Podemos hacer cosas mejores juntos y podemos hacer hasta alianzas juntos, ¿no? Para generar mejores cosas. Y creo que eso en las carreras pasa mucho, no solo en la Fórmula 1, sino en todos los niveles, ¿no? Como dices, Dani, no todos pueden ganar. Oye, entonces, ¿para qué están los demás si no están para ganar? Pues para luchar contra ellos mismos, ir creciendo ellos mismos, inclusive unos hasta construyen pilotos para otras que son más grandes o para, ¿no? O sea, al final eso ocurre y a veces en los negocios no lo entendemos así, ¿no? En los negocios a veces es, no, me quiero fregar al otro porque basamos el modelo de una manera diferente. Entonces, creo que eso es un paradigma que hoy me queda claro, Dani, nos estás ayudando a romper, ¿no? A no quedarnos con, hay que luchar, hay que guerrear, y entonces en las guerras, pues sí, en las guerras hay un vencedor y un vencido, o hay un vencedor y varios vencidos, ¿no? Entonces, creo que con lo que nos compartes, pues no dices, oye, no es por ahí, no es de lo que se trata, sino se trata de ir pues mejorando y rompiendo tus propios récords. Inclusive hoy, curiosamente, en una sesión que teníamos de trabajo, alguien nos ponía el famoso video de cuando los pits de 1930 y los pits de 2016. Y decías, oye, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron porque todos se pusieron a trabajar y a hacerle mejoras a los coches y a los sistemas para llegar a donde están hoy. Entonces, creo que eso nos rompe ese paradigma de oye, pues no es un competidor. O sea, sí va a competir contigo, pero primero compite contra ti mismo antes de empezar a competir contra los demás, porque si no, pues va a ser una guerra de nunca acabar, ¿no? En tus carreras, Dani, que has tenido tanto profesionales de grado de recursos humanos o emprendedor, como en las carreras de autos, ¿qué crees que son las cosas más importantes que debemos hacer o tomar en cuenta para lograrlo? Para mí, lo primero fue aprender qué es lo que no sabes que no sabes. O sea, hay cosas que desconoces que tú no sabías que tenías que conocer y dominar para hacerlo bien. Hay cosas que dices, si yo no sé cómo agarrar una curva, sí, me queda claro, nunca lo he hecho, entonces lees un libro, ahora ves un video, lo que tú quieras. Pero hay cosas que hasta que estás ahí dices, ah, caray, esto nunca me hubiera imaginado que lo necesitaba saber. Mi primer carrera, a ver, yo siempre soñé con ser piloto desde niño. Todas mis libretas estaban con dibujos de carros de carreras y las veía en la Fórmula 1 todos los domingos. Estaba ahí a las 6, 7 de la mañana viendo los grandes premios en la única tele que había en la casa, bien bajito para que nadie se diera. Y mi sueño era correr Fórmula 1. Pero mi papá me dijo, el día que te vea corriendo ya no puedo volver a dormir en esta casa, y entonces pues mi sueño se acabó. Pasan los años, cuando tenía como 7 años. Me caso y mi esposa me dice, oye, escuché que van a dar chance a pilotos novatos a que se prueben ahora que venga la Fórmula 3 a Monterrey. Y yo, pues qué chido. No, pues como que qué chido, o sea, pues, ¿por qué no vas y todo? Estaba por nacer Dani, mi primogénito, y dije, no, ya estoy viejo, a los 26 años ya estás viejo para empezar, o sea, no es una edad para empezar. A los 26 años llevas 10, 12, 15 años de experiencia porque empezaste a enfocar de ahí va. Entonces, voy y con toda la ilusión finalmente me convenció, corro y termino en un vergonzosísimo penúltimo lugar porque me di cuenta que no sabía muchas cosas que tenía que saber y ni modo de preguntarle al que ya pasó y me dejó ahí y yo me estoy saliendo de la pista porque no sabía. 3 meses después voy a Ciudad de México, ya con Dani nacido, en brazos, chantajeo a los Abed para que los chantajeo sentimentalmente
para que me dejen volver a correr, porque me dicen, oye, pues eres malísimo, te quedaste en penúltimo, nomás le ganaste a un locutor de televisión que cualquiera lo hubiera ganado. Ahora es brother mío ahora. Pues, ¿por qué quieres volver a correr? Oye, no, es que te aseguro que lo voy a hacer bien. Y esa carrera la gané, la segunda. En Ciudad de México venía el Campeonato Mundial de Prototipos, estaba Michael Schumacher, estaba Keke Rosberg, era la gran cosa. Todo el mundo quería correr eso. Entonces, ¿qué hice de diferente? Me fui a tomar un curso a Estados Unidos donde pilotos de carreras te enseñan, primero en el salón y luego en la pista, lo que no sabes que no sabes y lo que tienes que dominar para poder hacer. Entonces, cuando aprendes eso, dices, ah, caray, o sea, pues nunca me hubiera imaginado que esta era la clave. Y ya que lo puedes ver, dices, oye, perfecto. Y en los negocios creo que nos pasa lo mismo. Al final de los 90, tuve varios emprendimientos en mi vida. Y el primero fue en primaria, que yo vendía fruta picada en los recreos y tenía la concesión para venderla ahí en la primaria donde yo estaba. Y mis recreos siempre eran vendiendo fruta picada con chile. Pero cuando al final de los 90 estaba el boom del internet, un amigo y yo, Juan José Valderas, pusimos un startup. En ese entonces le decíamos .coms, no le decíamos startups. Y levantamos $1 millón de entre capitanes de industria de aquí de Monterrey. Que a dólares de ahorita es 1.6 millones de dólares. Y nos iba yendo muy bien, pero no sabíamos lo que no sabíamos. Estábamos teniendo un burn rate altísimo. Pensábamos que teníamos que gastar mucho dinero para que se viera que estaba yéndonos bien. Cuando se cae el Nasdaq en el 2001, no teníamos una planeación financiera adecuada. Nadie nos dijo, ni nuestro consejo, ni nuestros accionistas. Y pues nos fuimos a la quiebra. Yo me tuve que ir a vivir a casa de mi familia, de mi mamá, porque perdimos todo. Mis accionistas obviamente fue como que perdieron un pelo, pero no sabía lo que no sabía. Y ese es un error muy común de las startups. Hoy en día que esté el auge otra vez, es un error súper común. Somos un grupo de conocidos, amigos más o menos de la misma edad, que tenemos una super idea, le pegamos, alguien nos da dinero, nos fondea, salimos, pero hay muchas cosas que no sabemos. Y necesitas que venga un CFO, un CHRO que te vengan a dar por lo menos consejos para que te digan, oye, aguas con esto, porque tú crees que vas muy bien, no es así, aguas con aquello. Y como no hay ese nivel de seniority en el equipo, somos todos de la misma edad, no hay quien con las canas te diga, oye, aguas, cuando ves esto, ten cuidado, tienes que estar gastando mucho y todo. Y creemos que no las comemos crudas. Y pues no, es el típico error que veo que podemos sacar de ahí. Sí, fíjate que mencionas algo también bien importante y creo que es, inclusive un amigo le llama un comportamiento vital, ¿verdad? Pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda, pedir soporte, porque aunque tú seas el creador o el innovador en esa idea, pues sí, tú eres el creador de ese producto, de ese servicio, de eso que estás generando o agregando valor para las personas que lo van a comprar, ¿no? De alguna manera. Pero eso no quiere decir que pues, sabes de todos los negocios y de cómo se maneja un negocio. Creo que el ejemplo que nos das está buenísimo porque inclusive va en línea con algún episodio que tuvimos con Eduardo Ramírez, si te acuerdas, Héctor, donde nos decía, pues también de repente tus competidores puedes asociarte con ellos de alguna manera, ¿no? En el sentido de, oye, pues cómo le hacemos para hacer un deliver mejor, ¿no? Y en una pandemia, o cómo le hacemos para, o sea, ¿qué le está haciendo esto? Yo hago esto, ¿cómo nos complementamos? Y si estás compitiendo, pero pues también te estás ayudando porque al final es una industria que te puede, si todos crecen, pues qué bueno, ¿no? Y no es, yo crezco para quitarle el cachito de mercado que tenía el otro, se vuelve pues más complicado y más complejo. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, así es, Juan. Y creo que lo que nos comenta Dani es clave porque hay gente que dice que no se experimenta en cabeza ajena. Por supuesto que se experimenta en cabeza ajena. O sea, en la medida en la que tenemos esta capacidad, inclusive yo te diría desde la humildad de decir, no sé, tengo esta duda, o cómo la has jugado con esto, cómo la has jugado con otro. Pues obviamente te encuentras esos escenarios que jamás los vas a ver, la famosa ventana de Johari, ¿no? Ahorita lo dijiste. Cosas que sé, cosas que no sé, cosas que no sé que no sé. Y esas áreas ciegas siempre ahí, para eso están los terceros y somos entes sociales que eventualmente podemos conectar para poder tener esas dimensiones 360. Y me gustaría es el aprendizaje menos doloroso, Héctor. Es el menos doloroso, amigo. El que alguien se dé un golpe en la cabeza porque no se agachó y dice, oye, pues yo ahora sí me agacho, ya vi que
me iba a pegar. Entonces, ese no te duele, pero somos cabezones y no queremos aprender. Y además es un principio social extraordinario, pues de ahí la movilidad social, la movilidad económica, pues obviamente en la medida en la que van aprendiendo, lo hemos platicado acá en otros episodios también, ¿no? O sea, los papás de mis papás nomás terminaron la primaria y mis papás por la secundaria, ¿no? Y a nosotros ya tuvimos, gracias a Dios, y pues a todo el esfuerzo de esas dos generaciones, ya tuvimos una carrera universitaria. Pues entonces, ¿qué se espera para las generaciones que vienen detrás de nosotros? Entonces, creo que esa parte es bien interesante porque ciertamente en la carrera del éxito, el aprendizaje y obviamente el poder generar esas mejoras te abre camino de manera extraordinaria. Me gustaría agarrarme de ahí para compartir un par de comentarios de queridos amigos y seguidores de esta noche. Déjenme empezar con el comentario de Jerry Macías. Saludos a Head Hunter. Muy buenos aprendizajes, Dani. Te caes, pero de vueltas te vuelves a levantar, ¿no? Las veces que sean necesarias, dice Juan Jerry. Ajá. Nos dice acá también Caro, nos comenta, exacto, dice Recovery Time, tal cual, ¿no? Y un punto más, que nos dice Alejandra, Cantú, no gana quien conduce más rápido desde el inicio, sino quien está preparado mentalmente y con estrategia para llegar a la meta. ¿Qué opinan? Alejandra es el piloto y yo creo, porque está hablando con mucha sabiduría y muy buenos comentarios, gracias. Y ahorita que dijeron de preguntar, yo lo veo como ser humilde, que es un tema que nos cuesta mucho cuando creemos que somos expertos en algo, y en este caso cuando vas a correr, oye, pues cómo voy a reconocer que no sé todo, ¿verdad? Yo me acuerdo la primera vez que fui a correr a Zacatecas, que es una pista complicada, y fue la primera vez que corrí en un carro Fórmula. Fórmula son los coches que tienen las llantas descubiertas, como el Fórmula 1, por ejemplo. Los otros son stock, como el NASCAR, o los prototipos, como los de Le Mans, que son todos cubiertos, que no son coches de calle. Y me acuerdo que la primera vez que me subí a un Fórmula, pues era un mundo nuevo para mí. O sea, la primera vez y pues medio nerviosón y todo. El coche traía la batería estaba fallando. Entonces me dicen, oye, pues préndelo de vuelita, ¿no? Pues ponlo en segunda y préndelo. ¿Sabes hacerlo? Y yo, pues claro, o sea, tengo 26 años, que no, o sea, ya aprendí a manejar de cambios. Me dice, no, ¿sabes hacer un carro de carreras? Yo, claro, obviamente no sabía. Tuvo que venir el Plátano Martínez y Oscar Montú, uno me dio un zape y el otro me dijo, se hace así, porque yo no sabía. ¿Qué me costaba el chover? Pues no, nunca lo he hecho, o sea, es la primera vez que lo hago, quiero aparentar que soy del grupo de ustedes, pero la verdad es que es la primera carrera. Entonces ya me enseñaron, mira, vas a hacer esto y todo. No era como un carro de calle. Entonces, si preguntas, no sé si a ustedes les ha pasado, hay muchas veces que te das cuenta que la gente te quiere ayudar. Y dices, pero ¿por qué me estás ayudando? Pues porque me gusta ayudar. Y nos sentimos valiosos, importantes, útiles cuando alguien nos pide ayuda. Entonces, ¿qué pierdes con pedir ayuda? Igual y te va a sacar de la prueba. Sí. Hace poquito me estoy leyendo un libro que no sé si lo han escuchado, el de el sutil arte de mandar todo al carajo, dice, ¿no? Y me encanta porque el autor comenta que esta necesidad de titularte a ti mismo de algo que eventualmente careces si no tienes esa autocrítica es el día de hoy el state of the art, ¿no? O sea, la gente ya se hace llamar emprendedor cuando apenas le está poniendo nombre a la empresa, cuando apenas está ideando, cuando apenas está estableciendo. Y desde la génesis sí, pero ahorita tú nos has dicho, ¿no? Bueno, pero la experiencia, ya cuando te avientas, cometes los errores, bueno, ya hay ciertos momentos donde, o influencer, todas estas palabras que están muy de moda, pues eventualmente te dan un estatus, te colocan en un lugar, pero creo que también puede tener un efecto contrario, porque al ya tenerte ahí, la famosa humildad ontológica, ¿no? Esta capacidad de saberte aprendiz, pues te la pasas por el arco del triunfo y te topas con pared con todo esto. Sí, y la verdad es que hasta que no te comparas con otros, hasta que no tienes rivales dignos, que es una de las definiciones. Hoy compartí una conferencia de una parte del libro de Simon Sinek sobre el juego infinito, y una de las condiciones que él dice es tener un rival digno, es alguien que te está retando y que te lleva a mejorar. Entonces tienes que ir a follar contra los que saben, contra los que están haciéndolo bien. Tuviste una muy buena idea
oye, esta idea para hacer el negocio, pues es rarísimo el caso en que digas, nadie está haciéndolo. Y ahí podemos aprender mucho de Seth Godin y otros que nos dicen, oye, pues, no se trata de para qué eres bueno o qué inventaste, porque ya cuántas cosas podemos inventar, pero busque un grupo de gente que necesite algo, fíjate si lo están consiguiendo bien y si no, ve cómo lo puedes hacer para dárselo mejor, más barato, más rápido, más consistente de lo que lo tienen. Entonces, tampoco quieras ser el non plus ultra y el súper original. Creo que la originalidad está sobrevaluada. Pensamos que tenemos que ser únicos y, oye, pues sí, ya eres único, ya no tienes que, eres uno de 8 billones, ¿qué tan único puedes ser? ¿No? Pero creo que ahí nos falta a veces, otra vez, un poco de humildad y decir, oye, pues déjame ver qué están haciendo los demás. Si yo veo cómo está haciéndolo, pues voy a tratar de mejorarlo. Para eso sirve tener rivales. Ya vi cómo lo hizo él, déjame ver si puedo. Oye, resulta que no puedo, pues este cuate es mejor que yo y lo tengo que reconocer. Entonces ahora me pongo a trabajar en tratar de mejorar lo que está haciendo. No salí tan bueno. O resulta que soy muy bueno para eso. Oye, ni sabía que bueno que soy bueno, no sé por qué. Déjame averiguar por qué soy bueno, porque si no sé por qué soy bueno, al rato voy a dejar de serlo. Entonces es importante saber por qué eres bueno para algo. Sí, completamente. Completamente. ¿Qué opinas, Juan? Fíjate que me deja pensando, Daniel, en varias cosas que igual hemos hablado en otros episodios, tomados de diferentes puntos de vista, ¿no? Digo, en este sentido de humildad, como bien dice, en este sentido de incluso romper algunos paradigmas o tabús en el mundo empresarial, ¿no? Muchas pequeñas empresas o muchas personas que no han sido empresarios o que quieren ser empresarios de repente dicen, oye, no, pero ¿cómo voy a ir a hablar con mi competidor para ver qué está haciendo y cómo le está haciendo? ¿Cómo voy a ir a hablar con el grandote de mi sector para que me diga cómo está haciendo? ¿O cómo voy a ir con alguien que ni siquiera se dedica a algo parecido a lo mío? Y, o sea, ¿cómo por qué? ¿O para qué? Pues justo para lo que dices, o sea, uno, teniendo la humildad y generando, pues, tener ese know-how que o alguien más te comparte, como dices, oye, si yo te pegaste y alguien te pegó en la frente, pues como te agachas, ¿no? Entonces, pero eso solo lo haces a través de generar esa ayuda y de pedir ayuda, digo, y puede ser directo con empresas o hay cámaras de las industrias que te pueden ayudar, así como en el caso de las carreras, pues hay diferentes, no todo es Fórmula 1, ¿verdad? Hay diferentes, no sé cómo llamarle, pero al final son niveles. Sí, o sea, hay categorías que te van a llevar al final a Fórmula 1, pero no todos van a llegar ahí y qué bueno que no todos lleguen ahí, ¿no? Porque pues estaríamos en un gran problema, o Fórmula 1 estaría en un gran problema porque pues no tendrían de dónde tener sus filiales. Lo que pasa es que es la que vemos en la televisión, entonces yo de niño y ahorita checo, entonces piensas que eso es todo, pero ya que te das cuenta, dices, oye, ya me di cuenta que esto también me gusta incluso más, hay más competencia en esta categoría, o yo quiero correr ahí, o quiero ver esa, no necesariamente correr. Y ahorita me recordaron de otra lección que aprendí, que ahorita medio que dijeron algo, es que no tienes que ser un experto en lo técnico para tener éxito. Pensamos que tenemos que dominar habilidades tecnológicas o muy técnicas para poder hacerlo. Y ahorita que estoy volviendo a emprender, estoy ahora sí startup, ya no .com como antes, con mi hijo Iván y también con Juan Valderas otra vez. Me estoy dando cuenta que tengo muy clara la idea, sé que hay un mercado que necesita algo que no lo está recibiendo, sé que lo puedo hacer, esto de career pathing que estoy planeando. Pero yo no soy el técnico, yo no sé programar, me encantaría programar y no lo sé, entonces tengo que tener un co-founder o alguien que nos ayude para poder hacer esto que yo no sé hacer. Pero tengo muy claro el modelo de negocio. En carreras es prácticamente lo mismo. Yo por mucho tiempo hice lo que hacía Mary Kay, o lo que decía Mary Kay, la de los cosméticos, que decía fake it until you make it. O sea, fíngelo hasta que te salga. Bueno, a mí nunca me salió. Yo no sé nada de mecánica. Absolutamente nada de mecánica sé. Yo abro un cofre, lo vuelvo a cerrar, no encontré ninguna flecha que dijera aquí está el problema, no es para mí. Entonces yo cuando corría, pues estás practicando, le das una vuelta, aunque estás radio y todo con el pit, cuando vuelves, pues el jefe de mecánicos, oye, ¿qué pasó? ¿Te sirvieron los cambios que hicimos? Los mecánicos te preguntan, oye, ¿te gustó el resorte, la presión? Y yo, sí, pues, les decía, sí, pero dime, le doy más presión. Y yo, pues, hasta que les dije, ¿saben qué? No sé de qué me están hablando. O sea, yo voy entrando a este mundo, no sé nada de mecánica. La única vez que quise afinar un carro casi lo desvielo. Entonces, no se me da. Entonces, háblame en términos que yo te pueda entender porque no conozco lo técnico. Entonces, una vez que fui sincero, dijeron, ok, a ver, le hicimos un cambio al carro. ¿Se sintió más así o más así? Ándale, a ver si te puedo decir. Pero si me haces preguntas técnicas, me pierdo. En los negocios es igual. O sea, tienes la idea,
dale. Ahora, tú eres el técnico, pues busca a alguien que le sepa negocio. Vamos viendo cómo suplimos lo que nos falta, pero no puedes ser el todólogo para todo. O sea, esa época en que el piloto se bajaba y arreglaba su coche y se volvía a subir, pues eso ya pasó hace mucho. O sea, ya no puede ser, depende de un equipo, lo cual me lleva a otra lección, pero esa se las digo ahorita. Sí, no, digo, está muy interesante porque sí, pues al final no es por ser el único o el que lo sabe, sino es por que eres capaz de reunir a los talentos que necesitas para juntos generar algo mejor y generar... Ya. Y además aunque yo no corro carreras, Dani, pero pues cualquiera de hoy abre un coche y si no es mecánico, no se dedica a eso, dices, ya ni le entiendo. Una vez ya ni le encuentro la batería porque hoy hasta las esconden, ¿no? Entonces ya se vuelve mucho más complicado. Pero pues seguramente, mira, bueno, y ahí está Osvaldo también, Hernández, diciendo, oye, pues qué bien que nos estás compartiendo ahora pues otra experiencia y otra serie de experiencias. ¿Cómo ves, Héctor? Estuve en la mañana en la plática que dio, eso está diciendo. Sí, hace sentido por completo, porque al final creo que esa es una gran maravilla de ser seres humanos y de ser seres sociales, porque eventualmente pues, los talentos están repartidos de diferentes formas, a diferentes niveles y en diferentes dimensiones en todas las personas con las que conectamos. Entonces está padre porque el técnico también, Dani, eventualmente no sabe nada de negocios y va a requerir a alguien que tenga esa visión y esa capacidad para que su talento pueda estar al servicio de ese modelo. Y eventualmente vas a requerir un financiero que te diga, oye, está muy padre ¿cómo se llaman? Tus programaciones, está muy padre tu modelo de negocio, pero no estás ganando dinero, mira, sucede que tal, y estas son tus pérdidas, aquí están tus ganancias, ¿no? Y habrá alguien que te diga, oye, y está todo dar tu estrategia financiera, tu estrategia técnica, pero resulta que tu reclutamiento está de la burger y estás perdiendo talento cada rato, te está saliendo bien caro. Y por ahí, y así le podemos ir sumando. Entonces hace mucho sentido porque cuando decimos la pista del éxito, pues obviamente el emprendimiento tiene que ver con estos elementos que hemos conversado, ¿no? Hay que aprender, hay que hacerte de un equipo, ahora sí que tener tu escudería que te vaya habilitando para que al momento de performar te preocupes solo por performar, pero eventualmente ya tuviste al técnico que te garantizó esos ajustes en el vehículo, te garantizó que el combustible hay suficiente para dar las N vueltas que necesitas dar, etcétera, etcétera, ¿no, Dani? Oye, y hablando del equipo, sí. Nomás, perdón, es súper importante, es una lección también que siempre menciono cuando hablo de liderazgo, tenemos siempre que partir de que cada quien tiene que saber lo que le toca. O sea, yo tengo que saber claramente cuál es la descripción de mi puesto, qué me toca hacer, cuál es mi responsabilidad, pero también la de los demás. Y tomando ahorita el ejemplo que decía Juan, de que vio la parada en pits comparativa de Fangio en el 50, que fue la primera que hubo en la historia, con la de un coche de Fórmula 1 actual, que en aquel entonces la tuerca la tenían que apretar tanto que para quitarla era masazos, entonces te tardabas media hora en quitar una llanta, literalmente. Entonces, cuando estamos hablando de este equipo, pues cada quien tiene que saber lo que le toca a cada quien. Yo llego rapidísimo para que la parada en pit sea de 2 segundos, pero el que venía con la llanta nueva se tropezó y yo aquí estoy con la otra que la quité. Oye, pues si se tropezó, pues ni modo, hasta que se levante. Oye, pues no, lo ayudamos y todo. Entonces, cada quien tiene que saber qué le toca al otro y esas 25 personas que están en una parada de pit, cada quien tiene un rol. Incluso el que parece que no está haciendo nada, tiene un rol. El que está ahí por si al otro se tropieza y todo eso. Y la lección que les iba a decir ahorita es que sí, requieres un equipo, pero acuérdense, para mí la empatía es la clave del liderazgo. Pensar, entender por qué la gente piensa como piensa y por qué siente lo que siente. Si tú eres ese mecánico que está ahí encargado de esto y ves que tu piloto va y triunfa y todo, y sí, toda la gloria para él y todo, y se acuerdan de ti cuando la regaste porque no pusiste bien algo, y nomás cuando se acuerdan de ti el resto del año eres invisible, ¿cómo te sentirías? Entonces, el éxito se tiene que compartir. O sea, el piloto, cuando dice, gracias a mi equipo, no, compadre, o sea, ve más allá. Tienes que, si hay 100 gentes, pues no puedes nombrar a todos, ¿verdad? Pero tienes que realmente buscar que el éxito lo sientan todos, porque tanto el éxito como el fracaso se comparten, y el piloto es una parte de todo un ecosistema, es solamente el más visible, y sí, el que a lo mejor le vamos a dar los aplausos o los zapes, pero tienes que aprender a que ganas con todos o pierdes con todos.
es en equipo, ¿eh? O sea, no es solito, o sea, incluidos los competidores, ¿verdad? Porque esos son los que te ayudan a hacer mejor. Y sí recuerdo, no recuerdo qué piloto, pero seguramente tú sí, Dani, que justo hizo eso, es cuando estaba con la botella celebrando de champán y todo, se la pasó al equipo, es decir, como ahí sí te hago parte del triunfo que tuve, y creo que ni siquiera había ganado el primer lugar, había ganado el tercero, creo, ¿no? Pero al final estaba en el podium, y entonces lo pasó, entonces lo hizo con esa empatía que dice Osvaldo, que hoy nos hace falta mucho en el mundo, ¿no? Yo creo que siempre nos ha hecho falta, a lo mejor hoy es más acentuada, porque si tuviéramos empatía, pues no hubiera tantas guerras, tantos conflictos y tantas cosas, sí, o tantos tipos de problemas, no estaríamos hablando de que usamos el arte de la guerra para los negocios en lugar de grandes experiencias, ¿no, Héctor? Sí, completamente. Y me gustaría justo retomar ese punto, Juan, porque Dani, seguramente ya hemos mencionado algunos, pero ¿cuáles son los errores más comunes de los emprendedores? Ya nos mencionas un poco la soberbia, este tema de sabértelas todas, y qué otras cosas deberíamos de tomar nota para no caer en eso y darle la vuelta si el día de hoy lo estamos haciendo. Y casualmente la mencioné hoy en la mañana, es hay que fallar pronto. Entre más rápido te des cuenta por dónde no era, más pronto puedes ver por dónde ir. Pero cuando te emocionas mucho con tu producto, con tu servicio, y dices, my precious, y y porque soy muy bueno para esto y lo quiero, entonces te casas tanto con él que no aceptas la crítica y no eres objetivo, y entonces vas a seguirle hasta que ya de plano sea insostenible, y ya es demasiado tarde, ya gastaste mucho dinero, mucho tiempo, ya te ganó otros, entonces falla pronto. Experimenta, encuentra por dónde no era, y en una de esas te das cuenta que sí, porque si no, pues te la puedes pasar ahí dándole, y el campeón, más bien los de fuera te ven como el necio, ¿verdad? Y tú te crees que eres soy persistente, soy único, soy original, y la gente lo que dice, oye, qué pedo tan necio, ¿verdad? Que no entiende que a nadie le interesa su producto. Y otra es que va un poquito de la mano, voy a decir primero lo que pasa en la pista. Y de hecho hay un meme con el que le sea el Dr. House, el actor inglés. Hay un video ya viejillo donde él está como si fuera un piloto y lo entrevistan después de una carrera, y terminan agarrándolo a golpes porque se le dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo le fue? Bueno, es que tuve muchos problemas y el carro nos fallaba. Y pareciera que si tú agarras esos comentarios y lo ves en cada carrera, los pilotos siempre dicen lo mismo. No, pues estuvo muy difícil, batallé porque el carro estaba muy complicado. Oye, ya nomás dime, mejoraste, no mejoraste, pero no me estés dando excusas de por qué el carro, el clima y el viento que venía y no puedo practicar. Y últimamente el Checo Pérez se le ha pasado diciendo todo tipo de excusas, pues ya, o sea, ya excusas ya no caben, ya mejor no salí en mi mejor día, no estaba enfocado, tengo que hacerlo mejor, y ya no me digas la frase de que vamos a volver más fuertes, ya no la dice, que bueno, porque nadie se la creía. Entonces, oye, me equivoqué, no era por ahí, es por acá, se acabó. Sí, sin duda, porque aparte es como el componente de la enfermedad, pues primero necesitas tener bien el diagnóstico para que sepas para dónde le mueves, pero si lo niegas, pues entonces llega un momento hasta que se vuelve complicado y eventualmente componerles mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Sí, porque esto genera esa necedad o esa falta también de autoconocimiento, ¿no? Porque al final tiene que ver con eso, o falta de humildad para escuchar al otro y decir, bueno, pues a lo mejor tiene razón en algo, a lo mejor no en todo, pero a lo mejor en algo sí, y eso lo tomo. No se trata de siempre tomar la retroalimentación literal del otro al 100%, o sea, yo creo que hay que tomar lo que te hace sentido, pero siempre y cuando sí tengas esa autorreflexión y esa autocrítica para ti mismo, ¿no? Ni al grado de latigarte, pero tampoco al grado de decir, pues los demás están mal, yo soy el bueno, ¿verdad? Que luego es esa, a veces yo no lo llamo soberbia, sino es falta de autoconocimiento, o sea, no sabes que estás haciendo algo mal y tú crees que lo estás haciendo todo bien y resulta que no, hasta que pues la vida te lo cobra y te dice, pues no era por ahí, ¿no? Y no debes de tomar las curvas así porque pues es una manera diferente de hacerlo, o en ciertos carros sí la puedes tomar así, pero en otros no. Es decir, yo creo que también eso me lleva
en ciertas circunstancias de la vida estuvo bien esa decisión, pero en otras circunstancias esa decisión quizá no era la mejor, ¿no? Porque cambiaron los momentos, los tiempos. Digo, hoy en el chat, o en estos días en el chat hemos hablado mucho del tema de diversidad, ¿no? Y de cómo se adapta o adopta a la sociedad. Y pues son temas que si no te adaptas o si no vas evolucionando, pues también, y no tienes ese autoconocimiento de, ya sé que esto es lo que le molesta a la otra persona o lo que no debo de decir porque no es políticamente correcto, te puedes meter en problemas, ¿no? Y tiene que ver con, creo también, Dani, aprender, ¿no? Seguir aprendiendo, que es justo lo que estamos hablando acá, de estas lecciones de aprendizajes que tú has generado a través del emprendedurismo y también las carreras, ¿no? Y eso es, ¿cuántas veces te llevó el tomar una mala curva, el poderte salir de la competición, ¿no? Seguramente algunas, pero si te equivocaste siempre la misma, pues estabas en un gran problema, ¿no? Sí, y es que no te queda claro hasta que estás ahí, pero la forma en que encuentras los límites es experimentando. Y por eso es lo que dije hace rato de fallar pronto, ¿no? Pero en la pista, cuando dices, oye, ¿cómo le puedo hacer para dar la vuelta en el menor tiempo posible? Pues vas experimentando y dependes de tener buenos canales de comunicación con tu equipo para que te den luego feedback para saber, oye, esto que intentaste funcionó, aquí está la telemetría que dice que sí o no. Pero entonces tú vas en la recta, imagínate el hermano Rodríguez, que es un autor en una recta muy larga, y dices, bueno, aquí yo creo que debería frenar porque ahí está la curva. En mi primer carrera yo frené muchísimo antes y todos me rebasaron porque no sabía lo que no sabía. Pero ya que veo que hay que frenar en el último momento y muy violentamente sin que se amarren las llantas, dices, bueno, ya frené aquí y sí pude dar la vuelta. Oye, ¿cuál fue mi tiempo? ¿Y cómo llegué aquí? Siguiente, oye, ¿a cuántas revoluciones tenía? Porque los coches de carrera no tienen velocímetro, tienen nomás tacómetro. Entonces, oye, llegué a 7,000 revoluciones al final de la recta, frené, ahora vi y pues ahí tampoco hay, no es como que pares un pelado para que diga, frena aquí, ¿verdad? Pues ves una mancha, un árbol, una piedra o algo y no agarras un perro porque pues, el perro se va a mover. Entonces, algo que esté fijo y es tu punto de referencia. Entonces, la siguiente vez que pasas, dices, ahora voy a frenar un poquito más adelante y veo si puedo dar todavía la vuelta bien. Oye, sí pude. Oye, ¿qué pasó? Oye, sí, pero la pudiste dar, pero luego saliste más lento en la otra. Okay. Y entonces vas viendo todo eso. Hasta que dices, oye, ya llegué tan pasado, me frené tan tarde que ya no pude dar la curva. Y lo que tú decías. Entonces me salí. Entonces, bueno, ya me di cuenta. La única manera de saber dónde era el punto ideal para dar la vuelta era pasándome. Porque si no, no iba, o sea, tengo que experimentar para saber hasta dónde no era. Hasta que te quemas, ay, ok, un poquito menos caliente. Y cuando a Ayrton Senna le preguntaban, oye, ¿a ti no te da miedo? Es la típica pregunta que te hace alguien que nunca ha corrido. Yo me acuerdo que al principio decía, no me da miedo. Mentira, claro que te da miedo. Pero hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que te paraliza y que te queda así, y hay otro miedo que te mantiene vivo. Ese miedo que te permite, te dice, oye, pues que si no freno me voy a matar, ¿verdad? Entonces era lo que Ayrton Senna decía. Claro que tengo miedo, ese miedo me mantiene vivo. Y cuando se mató no fue por su culpa, se rompió la dirección, ¿verdad? Entonces, al final, pero ¿quién puede dominar mejor su miedo para saber hasta dónde puede experimentar y llegar? En los negocios es muy parecido. Oye, ¿y qué pasa si nos va mal con esto? ¿Y qué pasa si perdemos el dinero? ¿Y qué pasa si nos vemos mal? ¿Y qué pasa si...? Y te estás haciendo todo tipo de escenarios que no van a suceder? Oye, pues prueba y experimenta y ve qué dice el mercado. Si les gustó o no les gustó, te puede sorprender que les guste. Oye, no les gustó. Oye, pues para atrás. Y otra nueva, hasta que no... Oye, ¿y qué tal si lo hacemos más grande? Y más grande, oye, ya no les gustó tan grande. O bueno, vamos a ser más chiquitos. O ¿qué tal si hacemos muchos colores? Oye, no, yo quería el color original, no me le cambies. El otro estaba en el súper y había unas galletas que siempre comprábamos y me llamó la atención porque las tenían ahí en la caja y decía, volvemos a la receta original. ¿Qué te dice? Experimentaron demasiado y se pasaron de tueste. La gente dejó de comprarla, entonces tengo que poner así el letrero, volvemos a la receta original, ¿verdad? Pero qué bueno, claro, porque experimentaron, ¿verdad? Te diste cuenta. Le fallaron, pero bueno. Y pudieron, y el tema es, le fallé, pero pues ya no me equivoco en la misma, ¿no? Ya, a lo mejor me equivocaré en otras cosas, ya no me equivocaré en la misma curva, a lo mejor ya dominé esa curva, y pues ya pero la que sigue no la he dominado, y así en los negocios, es, a ver, ya me equivoqué en la fórmula, ya sé que me tengo que echar para atrás, y otra vez la fórmula anterior,
pero a lo mejor la otra fórmula sí servía para otro tipo de consumidor y a lo mejor entonces a esa le pongo otra marca y ya no la misma, ¿no? O sea, Exacto. al final es parte del aprendizaje, ¿no, Héctor? Sí, tal cual, me quedé pensando justo en eso, porque en los targets de pronto tú te defines, este va para este target de población, pero resulta que al final le gusta otro target y la fórmula la modificaste pensando en abrir un poquito el target, y resulta que no, que la fidelidad de la marca y del sabor y tal, pues estaba relacionado con un target específico. O te lleva a darte cuenta de algunos insights que te permiten modificar lo que decías hace ratito, Dani, de tu modelo de negocio, porque al final de cuentas no te está dando o puede tener un potencial si amplías eventualmente la forma en la que lo ves. Y me gustaría dar el ejemplo de Mercedes, ¿no? Mercedes-Benz, pues no sé, ustedes somos más o menos de la misma camada, pero cuando éramos jovencitos, no sé, 20, 21 años, sabíamos que Mercedes-Benz era marca para los señores grandes, o sea, los cincuentones, empresarios, pues los señores que tenían para pagar un coche de esa gama, ¿no? Pero en la medida que fue pasando el tiempo, Mercedes-Benz se da cuenta que el día de hoy, pues también el target juvenil ya estaba teniendo acceso a dinero y a trabajo a edad más temprana. Se empezó a dar cuenta que también el crédito era más sencillo obtenerlo, entre otros componentes, y a la vuelta de la esquina empezó a transformar la marca. Hay un comercial muy padre en Alemania, donde un niño cruza la ciudad completa para llegar a la estación de policía, solo para subirse al carro del policía que es Mercedes-Benz, ¿no? Y la marca a través del marketing empieza a decirte, pues es que desde niño lo traes, desde chiquito, y empiezas a ver también los diseños de los vehículos y ves diseños más aerodinámicos, diseños, cuando hace 20 años hubieras imaginado un hatchback, ¿no? de Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, esa y parte algo bien interesante ahí, Juan, hay una marca de carros de lujo que hizo algo todavía más dramático. No sé si la identifiquen, es americana. Que esa era todavía para puro señor grande, porque eran lanchones. Mercedes hoy en día sigue teniendo el carro para ese señor que tú describiste, pero tiene para todos. para todos. Cadillac pasó de ser la marca que era el lanchón que tenía tu abuelo, hoy en día solamente tienen coches deportivos y están en las 24 horas de Le Mans y se quieren meter a Fórmula 1. Rediseñaron la marca por completo y dijeron, oye, no vamos a llegar a ningún lado como vamos, cómo nos reinventamos. Y esa es la otra, oye, pues alguna marca nueva, oye, no, esta marca tiene valor y la vamos a rediseñar y la gente se la está comprando, están vendiendo muy bien para un mercado joven con un coche deportivo. Entonces, oye, caray, se requiere valor para hacer eso y seguramente todos hemos augurado, no, hombre, ¿cuándo vas a vender un Cadillac de carrera? O sea, pues resulta que sí le pegaron. Resulta que sí, así es. Me gustaría aprovechar ahorita el comentario, tenemos dos mensajes acá muy padres que nos comparten. Caro Paredes dice, yo considero que la vulnerabilidad individual y de equipo hoy en día marca la diferencia en una organización y naturalmente la manera de gestionarla, que es justo lo que estás diciendo. Claro, y a mí me encanta decir, y repito una frase de una almirante científica americana que dice, las cosas las gestionas, a la gente la lideras. Entonces, entiendo que hay una gestión de recursos humanos, pero al final, cuando se habla de gente, la lideras. Y esas habilidades de liderazgo son las que nos llevan a poder ver esa individualidad y saber quién es el mejor para esto, y a quién voy a poner aquí, a quién de plano lo estoy poniendo en su lugar de ineficiencia adquirida porque no era bueno para eso. Y en los equipos de carreras es muy común eso. Oye, sé que tú quieres estar ahí, pero pues no es lo tuyo. Y hemos visto pilotos que se dieron cuenta que, oye, probé, me di cuenta que no soy suficientemente bueno, y hoy en día son o comentaristas famosísimos, o son jefes de equipo, o dueños de equipo, o ingenieros. Entonces, si tus sueños son las carreras, no tiene que ser nomás el correr en Fórmula 1 y ser campeón. Hay muchísimas gamas y sabores, lo decíamos hace rato, no nada más. Y cuando le descubres, dices, oye, pues es que es lo que más me gustaba. Yo no sabía que también había eso, pero eso me gusta. Yo también quiero hacer aquello. Así es, completamente. Mira, déjame, te comparto el último. Melissa dice, María Elisa, perdóname, Mondragón, dice, no cabe duda que experimentar es la base en todo lo que se desee realizar para evolucionar y hacerlo mejor. Sí, hasta que no intentas, no te das cuenta, oye, pues resulta que sí lo pude hacer,
Oye, resulta que no lo pude hacer, pero ya sé cómo no se hace. La famosa historia que nos cuentan de Tomás Alva Edison, de que encontró las 500 maneras de no hacer el foco hasta que finalmente lo encontró, ¿no? Y luego viene la mejora continua. Bueno, pues, ¿qué tanto le puedo...? La vela, el proceso de mejora continua de la vela no nos dio el foco, ¿verdad? Alguien un día tuvo que decir, oye, ya basta con esa vela, vamos a hacer algo diferente. En Fórmula 1 ha habido quien eran los carros muy naturales y de repente dijo, y si le pongo atrás una cosa así que haga que se pega más, oye, resulta que el tipo era 10 segundos más rápido. Esos alerones que vemos hoy en la Fórmula 1. Oye, y adelante también. Y luego, y si le pongo el otro, no, ya te pasaste, no era por ahí. Bueno, pues, pero estoy experimentando y estoy viendo qué pasa. Cuando Fangio hizo su primer parada en pits en 1900, hace 50, casi la primera temporada de Fórmula 1, nadie la hacía. Y él no le salió fatal, o sea, perdió la carrera. Pero se quedó pensando y dijo, ¿qué puedo hacer? Pasaron 20 y tantos años para que alguien lo volviera a intentar, porque dijeron, oye, no, le salió fatal. Y entonces 20 y tantos años después alguien lo intenta, le falla, fue el equipo Williams, pero en la siguiente carrera aprende del error y lo hace bien. Le falla porque la manguera no la supieron conectar, pero dijeron, oye, ¿qué pasa si salimos con menos gasolina de entrada? Por lo cual vamos a ser mucho más rápidos en pista y sacamos suficiente ventaja para de repente pararnos, cambiar llantas, repostar combustible, igual y todavía lo hacemos. Todo iba bien, nomás que no pudieron poner la manguera y perdieron la carrera, pero para la siguiente lo hicieron bien, ganaron la carrera y todo el mundo se puso, oye, ¿cómo le hacemos? Hay que hacer lo que están haciendo eso, ¿verdad? Alguien rompe la barrera, alguien experimenta y dices, oye, ¿cómo no se me había ocurrido? Pues nomás por la flojera mental de no experimentarlo. Siempre lo hemos hecho así. Eso se hace así. Sí, este tema de romper paradigmas que tanto nos cuesta, ¿verdad? Que nos quedamos en nuestra zona de seguridad, ¿no? Decimos, si esto ha jalado así siempre, así hay que hacerlo siempre, y no nos preguntamos si hay una mejor manera de hacerlo, o no nos preguntamos también qué opinan los otros de cómo lo estamos haciendo. Y en esos otros es mis clientes, mis consumidores, mis mismos empleados, ¿no? Mis mismos colaboradores, la sociedad en general, ¿no? Porque pues, muchas empresas hoy están haciendo este tema de sustentabilidad, ¿no? Antes no te importaba cuánto echaras ya sea al medio ambiente, arriba, al agua, a donde fuera, ¿no? Y hoy sí hay un componente diferente que es parte de la evolución y es parte de lo que, no es porque necesariamente solo porque la empresa sea buena onda y lo quiera, la misma sociedad está enfocando hacia allá. Y ahí va mi última pregunta, Dani, es, ¿qué tanto debemos estar atentos y escuchando a nuestro entorno para pues, poder generar pues, un mejor emprendimiento y qué tanto se parece eso a las carreras? Si le haces caso a todos, pues te vuelves loco, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un punto de referencia a quién veo como que lo hace bien y voy a ver si lo puedo mejorar. Por eso decía que la originalidad a veces está sobrevalorada, ¿no? O sea, oye, pues si esta persona lo está haciendo muy bien, ¿por qué no intento hacerlo mejor? Y ese es el eterno riesgo que corre el que está en el número uno, si pudiéramos atribuirlo a alguien, oye, el que es claramente el líder de esto, a lo mejor es una industria que sí se mide y se puede cuantificar, pero ¿qué está pasando? Yo llegué hasta aquí y eso le pasa mucho a los emprendedores, ya, y sobre todo startups que quieren crecer rápido. Le pegué, ya la hice, ahora sí, a cosechar. Oye, te dio para llegar aquí, pero cuando pierdes el fondeo que te estaban dando y te mandan la vida real, ahora sí, gánatelas como puedas. Oye, pues logré vender aquí, pero no logro crecer más. Y entonces, pero los que estaban en segundo, tercero, los que venían acá, pusieron mucha atención en lo que hiciste y te pusieron a ti como target, hicieron lo que tenían que hacer y ahora lo van a entregar más rápido, más barato, más bonito, y tú te dormiste en tus laureles. Entonces, no te puedes permitir que te pase eso. Y para eso sirven los rivales. Oye, pues le tiro para mejorarlo y a ti te sirven, oye, pues si estoy acá, voy viendo lo que están haciendo, voy a ver qué ideas salen buenas para que esto no me pase y no me quede yo aquí solo y me sobrepasen. Entonces, creo que ahí es un punto muy interesante de saber qué está pasando alrededor para tener un punto de referencia, pero tampoco le vas a hacer caso a todo el mundo, nomás a la gente que realmente te interesa su opinión. Y ni gusto a todo el mundo, ¿no? Porque luego también caemos en eso. O sea, queremos darle gusto a todo el mundo, pues es imposible que todo el mundo le demos gusto porque cada quien lo va a hablar o lo va a ver desde su perspectiva, desde su experiencia.
y pues más bien es lo que te va a funcionar, haciendo caso en ese punto de referencia en base a lo que se está funcionando. Me quedó muy claro el ejemplo de la curva. Oye, lo que en ese punto de referencia porque ahí sé dónde me tengo que frenar para no salirme, pero me tengo que frenar, pero tampoco para perder lugares y que me rebasen todos los demás, ¿no? Entonces tengo que buscar eso hasta que lo domino, lo aprendo y ya. Todo el mundo te va a querer dar un consejo de dónde frenar y todo. A ver, yo soy un ingeniero, estoy con el radio con él, qué bueno que me digas, oye, muchas gracias y todo, qué bueno que te interese, pero el que me interese es mi ingeniero porque yo soy el que sabe lo que está pasando aquí. Claro, claro. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Cómo cerramos este episodio? No, pues grandes aprendizajes, mi querido Juan, mi querido Dani. Creo que este tema de poder comparar el éxito empresarial y emprendedurismo tomando como referencia las carreras, la verdad es que se me hizo súper nutritivo, porque desde el punto de vista del piloto, ver el negocio en ese 360 se pone muy padre. Pero ¿para qué me adelanto, mi querido Juan? Porque pues al final de cuentas sigue la siguiente sección. Venga. Vamos con el resumen. Y así es, mis queridos amigos, un placer de tenerlos nuevamente el día de hoy en este nuestro resumen del episodio 134 en la pista del éxito, lecciones de carreras para el emprendimiento con nuestro gran invitado Daniel Ordaz, que el día de hoy pues arrancamos la conversación pues empezando a conectar, ¿no? Y nos llevaba algunas reflexiones el buen Dani, nos decía, a ver, para empezar, cuando hablamos de emprendedurismo y organización negocio, de pronto nos tomamos algunos conceptos que probablemente nos puedan desviar. Hablamos de la competencia como enemigos, como ataque, como hay segmentos, hay que ir en contra de ellos, y hacía referencia Dani al libro del arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Y bueno, cuando lo ves así, pues obviamente afuera hay un montón de enemigos, etcétera, pero cuando empezamos a dimensionar esto de manera diferente, pues nos abrimos a generar un aprendizaje bien interesante, ¿no? Y nos dice, bueno, y es por eso que conectamos un poco con las carreras. Y si bien es cierto en las carreras, pues también tienes ganadores y perdedores, gana uno solo. Bueno, en los negocios algunas cosas se parecen, pero no necesariamente sucede así, ¿no? En los negocios podemos tener rivales, pero a veces esos rivales pueden ser referencia o para poder mejorar en lo que hacemos, o eventualmente puede ser una referencia que nosotros podemos seguir, y al momento de seguir ese modelo dejamos o descuidamos de ver otro tipo de modelos. Entonces, creo que esa parte es bien interesante porque al final de cuentas nos decían, queremos ser el número uno, pues no necesariamente lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente lo que nos dice es, cuando vamos a emprender, es haz lo tuyo. Hay ocasiones en las que nos ponemos ciertas metas, como les decía, tomando como referencia al otro, y el hecho de emularlo tan fuerte, pues no nos permite ver otras capacidades que podemos tener por el simple y sencillo hecho de que tenemos talentos y formas de ver los negocios de manera súper diferente. Y ahí nos invita a aprender, nos dice Dani, mira, al final tenemos que aprender. Sabemos que hay cosas que no sabemos, y es importante que entendamos que siempre es importante aprender. Es importante que podamos pedir ayuda inclusive. Hay ocasiones en las que nos podemos orientar un poquito mejor y evitar ciertos riesgos en la medida en la que tenemos esa capacidad de levantar la mano y de pedir ayuda, de consultar, de aprender en cabeza ajena. Porque al final de cuentas esto nos permite explorar dimensiones de la realidad que no necesariamente vamos a ver, y jamás lo haremos porque pues, las gafas con las que vemos la realidad no conectan con esa versión. Entonces es bien importante pedir ayuda y estar aprendiendo constantemente, ¿no? Nos invita también a tener un rival digno. A ver, háganse de un rival digno. No se trata, obviamente, de para qué eres bueno, ¿no? O qué inventaste, o ser el top de lo que haces. Define, porque al final de cuentas somos 8,000 millones, y esos 8,000 millones, el ser original, la realidad es que hasta estadísticamente es bien complicado. Sin embargo, observa qué está haciendo la gente. Ve cómo puedes hacerlo mejor, ve cómo puedes hacerlo más rápido, cómo puedes hacerlo más barato, y eventualmente vas a encontrar un modelo de negocio que probablemente alguien más no esté viendo, ¿no? No tienes que ser ese número uno, pero sí puedes ser quien observe la complejidad del producto o el servicio que se requiere, lo pueda entender y pueda traducir esa complejidad en soluciones. También nos invitó Dani a reflexionar que también no es necesario que seamos los expertos en algo. No tenemos que ser el experto técnico. Nos compartió un poquito de su emprendedurismo, ¿no?
no necesito ser el técnico programador para una solución tecnológica que se quiere desarrollar, pero sí necesito saber cómo lo voy a manejar. Yo conozco el modelo de negocio, estoy emprendiendo, pero pues no necesito ser programador, no necesito saber eso, pero sí tengo que saber qué hace la persona. Yo conozco un modelo de negocio, ese es mi fuerte, y obviamente me hago talento para que este talento me ayude a nutrir el modelo de servicio que voy a ofertar al público, ¿no? Obviamente cada quien debe de saber lo que le toca, no debemos ser todólogos, necesitamos crear y necesitamos depender de un equipo. Como líder sé qué es lo que yo tengo que hacer, pero también sé y tengo que aprender a determinar qué es lo que hacen los otros para poder definir esas batallas. Y ahí venía una frase muy padre, porque además nos compartía que por la mañana de un taller de liderazgo, ¿no? La empatía es la clave del éxito. En la medida en la que puedes ponerte en los zapatos del otro, entender su complejidad y entender desde dónde está viendo la realidad, pues eventualmente la conexión puede ser mayúscula y sumamente nutritiva. Nos llevó también Dan a reflexionar un poco acerca de los errores. Nos decía, mira, hay como una frase que me gusta mucho, dice, y es, hay que fallar pronto. O sea, si la vas a regar, hazlo pronto para que eventualmente puedas generar mejoras y no te tome tanto tiempo el recomponer el rumbo, ¿no? Porque de pronto vemos, y me encanta esa, ¿no? De pronto vemos este tema de, my precious, ¿no? Y lo cuidas y lo proteges por todos lados, y resulta que esa super cobertura pues no te permite ver las posibles mejoras que puedes hacerle a tu emprendimiento. Entonces, falla pronto, corrige pronto, y quédate en mente que este mecanismo de ensayo y error es un mecanismo necesario. Experimenta, toca base, conecta con otros, ve inclusive en el mundo qué cosas están haciendo similar para que tú puedas aprender y generar ese proceso de mejora continua, ¿no? Cuando empezamos a aterrizar ese tema de las carreras con los negocios, entonces empezamos a ver que en los negocios es importante que mejores y ajustes, que mejores y vuelvas a ajustar, que mejores y vuelvas a ajustar. Y nos decía Dan, de pronto llegaba el técnico y me decía, oye, pues le cambié la chanfaldrana del estrobodoco, del espiroquete, y yo así de qué me hablas, ¿no? Pero cuando tienes esa capacidad de poder comunicar, de decir, oye, lo sentiste así, lo sentiste así, de ponerte los zapatos del otro, se traducen los mensajes y eventualmente se pueden generar esas mejoras que te ayudan a darle la vuelta a la forma en la que te estás performando, ¿no? Y empezamos a tocar base con un par de cosas, ¿no? Que han hecho algunas marcas para poder entender esto y empezar a generar cambios profundos en su modelo de negocio. Hablamos de Mercedes, hablamos de Cadillac, un par de empresas de autos que pudieron moverse y transformarse en la oferta de valor que generaban para sus clientes, inclusive rompiendo paradigmas en el caso de Cadillac, de ofertar, después de ser vista como esta empresa de superlanchas, de carros grandísimos, lanchones como los conocemos, a ser una empresa que tiene como oferta un segmento casi 100% deportivo, ¿no? Entonces, en la medida en la que tenemos la capacidad de soltar el My Precious, vamos a poder conectar con estas necesidades y eventualmente darnos cuenta que ese ensayo-error simple y sencillamente te permitió mejorar la oferta de valor que tienes en tu mercado como emprendedor. Y por ahí nos decía, pues decíamos con Tomás Alva Edison, ¿no? Pues ya sé 500 formas de no hacer un foco, ¿no? A lo mejor la 501 es la que tiene la capacidad de darnos ese eureka y esa nueva solución. A final de cuentas, en la medida en la que esforzamos la mente, que quitamos esa flojera mental, podemos conectar con esas soluciones, ¿no? Y al final nos decía Dan, oye, pues de las cosas que podemos, así como para cerrar el broche de oro, escucha el entorno. En la medida en la que escuchas al entorno, que estás presente en las necesidades, que estás conectando con las quejas, que estás conectando con aquellos componentes que no necesariamente ha llegado alguien a solucionar, es ahí donde puedes encontrar modelos de negocio extraordinarios, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, si ustedes quieren entrarle a la pista del éxito y aprender de emprendedurismo, compartan este episodio. Lo vamos a encontrar en las diferentes redes sociales con algunos shorts para que ustedes puedan compartir el contenido. Sin duda, pues otras personas que están emprendiendo, quieren prepararse para emprender, pues puedan aprender de nuestro querido amigo Daniel Ordaz, que el día de hoy pues tuvo extraordinarias aportaciones en Grow Together MX. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Juan. Un gusto haber estado aquí. Gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, Dani. Nuevamente, recuerden, amigos, compártanlo, denle like
Y bueno, nos vemos en la próxima temporada. Hasta la próxima. Que haya éxito. Chao, chao. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como GrowTogetherMX y en Instagram como GrowTogetherMX1. Hasta la próxima.